Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema del que les voy a hablar, como ven, es de la crisis climática al clima de la crisis, o al clima de crisis, y del calentamiento global al enfriamiento laboral. El tema en realidad es esta supuesta crisis climática, que a lo mejor en cierta medida existe, pero que a mí me gustaría analizar hasta qué punto realmente existe esta crisis global climática, y en qué medida tiene relación con la economía y la situación económica actualmente, y hasta qué punto, como dicen algunos políticos, las medidas medioambientales para el cambio climático nos van a servir para salir de la crisis actual. Pues crisis medioambientales ha habido muchas, o supuestamente muchas a lo largo de la historia, y estados de miedo también. Los límites del crecimiento del Club de Roma nos decían que estábamos a punto de llegar a los límites del crecimiento del mercado, y que teníamos que convertir la economía en una economía poco más o menos que socialista, planificada por esos supuestos límites que se habían encontrado. The Population Bomb, por ejemplo, la famosa obra de Ehrlich, nos decía que habíamos llegado al límite de crecimiento de la población humana y que teníamos que paralizar y teníamos que de hecho esterilizar forzosamente a gran parte de la población humana por esos límites a los que habíamos llegado. El agujero de ozono fue otra crisis de la que se nos habló mucho, y al final resulta que el agujero de ozono se cerró tal y como se había abierto, sin que los seres humanos tuviesen mucho que ver en la historia. Con esto no estoy diciendo que la crisis actual no exista, es posible que exista, no crisis, pero sí un problema de calentamiento global, pero es un problema que no está absolutamente nada claro, igual que no lo estuvieron estos otros problemas. Hace unos años de lo que se nos hablaba es de otra crisis, era esta crisis que era la crisis del enfriamiento global. En los años 70 decían que teníamos que convertir nuestra economía en una economía planificada por la crisis a la que nos enfrentábamos, que era la del enfriamiento, la nueva glaciación. Pocos años más tarde, todo cambió, y entonces los mismos periódicos y las mismas personas incluso que nos decían que la economía de mercado teníamos que acabar con ella para hacer frente al enfriamiento, nos decían que teníamos que acabar con la economía de mercado para hacer frente al calentamiento global. Lo que pasó hace 20 años aproximadamente para que esto cambiase de esta forma fue que este señor, que es James Hansen, el doctor Hansen, un científico de la NASA, un verano extremadamente caluroso, en el que compareció ante el Congreso de Estados Unidos, se le preguntó si aquel calor tenía algo que ver, podía tener algo que ver el ser humano, la actividad humana, para que la temperatura hubiese crecido. Y el doctor Hansen dijo, yo creo que sí, que tiene algo que ver todo esto. A partir de entonces se empezó a desatar la psicosis. El propio Hansen elaboró un modelo que predecía que en el año 2100 aproximadamente la temperatura crecería en torno a 5 o 6 grados centígrados. Claro, eso escandalizó y alarmó a muchísimas personas. De hecho, antes del año 2010 habríamos subido ya 1 grado de temperatura, según su modelo. Lo cierto es que lo que su modelo predecía no se ha cumplido en la medida en la que podemos observarlo hasta el momento, y que de lo que decían los diferentes modelos que nos iban dando a lo que es la realidad, pues ha habido una distancia muy muy grande. Por ejemplo, nos decían, ya no solo en términos de temperatura, que la temperatura se ha elevado menos de la mitad de lo que predecían los modelos de Hansen y otros, sino, por ejemplo, decían que los dos polos se iban a calentar por igual, y no ha sido así, mientras que el Ártico sí se ha calentado y se derrite, la Antártida no, mientras que, por ejemplo, se nos contaba que el calentamiento se iba a dar más pues en unas zonas del planeta que en otras. Lo cierto es que lo que nos iban diciendo los modelos no es lo que ha ido ocurriendo en la realidad, y mucho menos en cuanto a temperatura. La temperatura, como pueden ver aquí en un gráfico que es de la NASA, del Instituto Goddard de la NASA, dirigido por el propio James Hansen en la actualidad, lo que nos dice es que en los últimos, desde el año aproximadamente 95, 98 hasta la actualidad, no ha habido calentamiento en el planeta. Con esto no estoy diciendo que no haya un problema de calentamiento, podría haberlo, pero de esto no se nos habla en los medios de comunicación. Desde el año 98 hasta la actualidad, temperatura global medida por la NASA, que es la única agencia que tiene los satélites para medirlo, no hay calentamiento global. Como pueden ver en el gráfico, prácticamente se ha mantenido estable con altibajos la temperatura de la Tierra, cuando tenía supuestamente que haber subido mucho, ¿no? Bien, debido a esta situación, a esta previsión, de acuerdo con algunos científicos, de que la temperatura de la Tierra podría crecer, porque si hay algunos consensos, por ejemplo, con respecto al siglo pasado, hay un acuerdo de que la temperatura creció 0,6 grados centígrados. Pero en lo que está en juego, lo que está en disputa es qué va a pasar en el siglo que viene. Unos dicen que va a subir mucho y otros dicen que no va a subir tanto.
Lo cierto es que como medida de precaución, en base al principio de precaución, en la conferencia de la Tierra de Río, se dice que se va a aplicar el principio de precaución para hacer algo, por si acaso de verdad subiese la temperatura de la Tierra. Bien, ese algo terminó siendo el protocolo de Kioto. En la ciudad de Kioto, en el año 97, se reúnen los gobernantes y deciden poner en marcha un protocolo. Un protocolo de actuación que surge además de una reunión en el despacho oval de la Casa Blanca entre el presidente de BP, el presidente de Enron, ¿se acordarán de aquella empresa?, y Bill Clinton y Al Gore. Y en la reunión del despacho oval deciden implementar un sistema muy concreto. Un sistema parecido a esta cartilla de racionamiento, pero en grande, un sistema de racionamiento a escala global. ¿Qué es lo que racionaban? Pues los gases, las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 que surgen de la combustión de fósiles y que son las que surgen pues, de la producción, de la mayor parte de la producción energética en nuestro planeta, ¿no? A ustedes, creo que si hay un sitio en el mundo en el que no hay que explicar qué significa un sistema de racionamiento o qué significa un sistema de suma cero, es en la Universidad Francisco Marroquín. En el caso de España, para que se hagan una idea, se puso un techo de emisión por habitante que es de 8,1 toneladas por habitante año, y que, por ejemplo, no se sabe por qué, simplemente por negociación política de la mitad que las toneladas que se deja tener a un irlandés. Un irlandés puede tener el doble de emisión de toneladas por habitante año por la negociación política y cómo terminan surgiendo los tratados, ¿no? Claro, eso significa que para que en España crezca una actividad productiva, en otro lado o en la propia España tiene que decrecer otra actividad productiva, no hay otra forma. Una vez hemos asignado las emisiones que se pueden hacer, pues, y dada la tecnología actual, para que unos crezcan, otros tienen que decrecer y convierten. Es curioso, lo que los críticos del mercado decían, que era que el capitalismo del mercado era un juego de suma cero, que nosotros sabemos que no es cierto, pues resulta que lo han convertido con el protocolo de Kioto y en los países que se han firmado y se raciona, pues se ha convertido en un juego de suma cero. Los ecologistas no quedaron contentos ni siquiera con esto y a pesar de haber convertido la economía en algo realmente estrambótico e intervenido, pues Greenpeace seguía enviando carbón por Navidad a la ministra española del Partido Popular. Lo que realmente significaba el protocolo, si ven este gráfico, es que ven esa correlación que hay entre emisiones de CO2 y crecimiento medido en base al PIB. Pues bien, lo que exigía el protocolo de Kioto es que de repente consiguiésemos de algún modo que esas emisiones variasen así, en vez de seguir la línea del crecimiento económico. Eso, la única forma de conseguirlo es olvidarse de la tecnología actual y reemplazarla toda la tecnología productiva por una nueva. El problema es que esa tecnología nueva no existe a día de hoy. Y entonces, como dice el presidente Václav Klaus, estamos en el único momento de la historia de la humanidad en la que decidimos deshacernos de la tecnología que funciona por una que ni siquiera existe en estos momentos, ¿no? Sin embargo, y a pesar de estas evidencias, una de las pocas veces en la historia del Parlamento español en la que se ha aprobado algo por unanimidad fue el protocolo de Kioto. Todos los parlamentarios aprobaron el racionamiento del protocolo de Kioto. Otros países, en el caso de España además es sangrante porque España se comprometía a racionar. Muchos países como Guatemala han firmado el protocolo de Kioto pero no se comprometen a racionar absolutamente nada. Y en ese sentido es racional el entrar en el protocolo de Kioto, si no te obligan a hacer nada, ¿no? Lo malo es que a partir del año 2012, que acaba la primera fase, van a pedir a todos los que firmaron en un primer momento que empiecen a racionar. Vamos a ver en qué queda eso. Bien, ¿qué hay del coste del protocolo? Porque se habla mucho de que esto va a ser beneficioso para el medio ambiente, pero pocas personas hablan de coste y de beneficio. Pues bien, el coste a nivel global es un coste que está calculado entre los 300.000 millones de dólares y 500.000 millones de dólares. En el caso de España, pues el cálculo de nuestro instituto lo calculó en aproximadamente 7.500 millones, el coste directo nada más, el indirecto es mucho mayor, pero 7.500 millones de euros, y PricewaterhouseCoopers lo valoró en 18.000 millones, pues en torno a eso debería de estar. Según Zapatero, da igual, cueste lo que cueste, hay que llevar a cabo este programa de racionamiento. Según la ministra de Medio Ambiente, cuando se implementa el protocolo de Kioto, que es Cristina Narbona, en un programa de televisión en el que estaba conmigo, y yo le decía que esto iba a costar muchísimo, y que el beneficio era muy dudoso, me decía que no, que el gobierno había elaborado un programa, un plan nacional, a través del cual
nunca jamás el coste iba a superar los 85 millones de euros por año, lo cual parecía algo casi insignificante. Sin embargo, la realidad es la realidad, y cuando pasó un primer año, resulta que el coste de aquel primer año era 3,5 veces el que ella decía que iba a ser el máximo según el plan. El siguiente año fueron 7, y pico veces, y así sucesivamente. Y a día de hoy el coste se aproxima mucho a lo que el Instituto Juan de Mariana previó en su estudio en un primer momento, y el gobierno así lo está reconociendo. ¿Y qué hay del beneficio? Pues el beneficio se acerca mucho, se aproxima mucho a cero. Es decir, todo ese coste sirve para muy poco. Según las propias Naciones Unidas, el IPCC, se reconoce que aunque todos los países cumpliesen con lo que han acordado en el protocolo de Kioto, el beneficio en términos climáticos, en términos de calentamiento, sería, en el año 2050 sería de 0,07 grados centígrados. Algo imposible de medir a escala global a día de hoy. En el año 2100 sería, como es lineal, 0,14 grados centígrados. Es decir, estamos hablando de costes realmente enormes para beneficios realmente significantes. Esto es algo que curiosamente casi nadie suele ni siquiera plantear a los políticos. No es que los políticos no se lo planteen, sino que casi nadie se lo echa en cara a los políticos para que tengan que defenderse. En términos de años, significaría que en el año 2010 retrasásemos el calentamiento 5 años, y en el año 2050 lo consiguiésemos retrasar 2 años y medio. Hay ecologistas que son algo más razonables y se han dedicado a valorar las diferentes cosas que se pueden hacer con cantidades enormes de dinero, y por ejemplo el ecologista escéptico Björn Lomborg, en su consenso de Copenhague, con diversos premios Nobel y científicos, pues han llegado a un cierto acuerdo que hay cuestiones mucho más importantes que el calentamiento global y más ciertas, y que amenazan más a la humanidad, como puede ser la malaria, el SIDA, la liberalización del comercio internacional, cuestiones que harían mejorar mucho más al planeta y que harían progresar a nuestras sociedades. A los ecologistas cuando se les plantea todas estas cuestiones acerca del coste y de beneficio, suelen contestar que tampoco se puede medir el beneficio solo en términos de grados centígrados, que hay otras cosas que hay que medir, que no todos son grados centígrados, que vale, que a lo mejor tenemos razón, pero que qué hay de la subida del nivel del mar y otras cuestiones. Pues bien, saben que Al Gore en su famoso documental nos habla de subidas de 7 metros del nivel del mar. En algunas películas bien conocidas como El día de mañana se habla de subidas del nivel del mar que prácticamente dejan los rascacielos de Nueva York pues debajo del agua. Lo cierto es que incluso según la propia Naciones Unidas, la subida del nivel del mar, si se diese el calentamiento, que ellos continuamente, su previsión la han ido bajando de aquellos famosos 5 o 6 grados centígrados a los 2,4 actuales que prevén para el año 2100, lo cierto es que si eso se diese, subiría 40 centímetros el nivel del mar. Eso es lo que subiría en el año 2100. Y una buena pregunta es, bueno, ¿qué hacer frente a eso? Según Cristina Narbona, la exministra de Medio Ambiente de España, decía que lo que había que hacer es abandonar la costa. Tenemos que abandonar la costa, lo dice en un país como España. Tenemos que abandonar la costa, dejar de colmatarla e irse hacia otros lados, ¿no? Yo creo que a los políticos hay que tomarles por lo que hacen y no por lo que dicen. Siempre, a un político siempre hay que mirar qué es lo que hace y no lo que hace con su dinero, me refiero, no con el dinero de los demás. Con el dinero de los demás pueden hacer cualquier cosa, pero hay que ver qué hacen con su dinero. Y lo cierto es que en los mismos días que Cristina Narbona decía que había que abandonar la costa, el presidente Zapatero, su jefe, compraba un chalet en primera línea, ahí, ese que ven ahí, en los mismos días, estaba comprando un chalet delante del mar, delante de la playa, y ven que no hay ninguna cuesta, nada, el agua entraría directamente en su nuevo chalet. No creo que Zapatero sea tan tonto como para tirar su dinero. Bueno, resulta que si medimos esa subida del nivel del mar y vemos qué hace el protocolo de Kioto, si todos los países lo cumpliesen para reducir la subida del nivel del mar, lo mismo que hicimos con el clima antes, lo que vemos es que el protocolo de Kioto, si fuese cumplido por todo el mundo, reduciría 2 centímetros la subida del nivel del mar. Es decir, todo ese coste megamillonario y todo ese esfuerzo que lo que haría es, además, perjudicar muchísimo la producción energética mundial y empobrecer mucho a los países, sobre todo en desarrollo, serviría para reducir 2 centímetros en el año 2100 la subida del nivel del mar. La supuesta subida, si se da ese calentamiento. Otra cuestión interesante que podemos hacer es mirar comparativamente qué han hecho los países de Kioto y los países de no Kioto. Por ejemplo, qué ha hecho Estados Unidos con sus emisiones sin firmar un sistema de racionamiento y qué ha hecho Europa. Pues bien, lo que vemos es que a partir del año 1990 y hasta la actualidad, Estados Unidos ha ido decreciendo continuamente sus emisiones y Europa, en términos relativos, creciendo su ratio de emisiones.
si miramos, por ejemplo, desde que se firma el protocolo de Kioto hasta que entra en vigor el sistema de racionamiento, lo que vemos es que Estados Unidos, el crecimiento, de nuevo, es mucho mejor que el resto del mundo, y que el resto del mundo, con respecto a Kioto, los países Kioto de racionamiento, en los países Kioto aumentan más las emisiones que en los demás países. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía que curiosamente tampoco se suelen sacar. Yo cuando lo he presentado en alguna ocasión en el Congreso de Estados Unidos y en el Senado, los senadores se me quedan con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible? ¿Lo estamos haciendo mejor que Europa? Yo, pues sí. ¿Pero cómo es posible si nosotros aplicamos mercado libre? Yo, pues precisamente por eso lo están haciendo bastante mejor que el racionamiento. Si miramos, por ejemplo, los países que más decididamente han ido a por el racionamiento y a por la subvención de tecnologías nuevas, vemos aquí quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor en este abanico. Y vemos que España es este país, el que más está incrementando sus emisiones. En la actualidad, un 52,6% por encima de cuando se firmó, o sea, por encima de 1990, que es el año base del protocolo de Kioto. Y en cambio Estados Unidos lo está haciendo bastante mejor, que está aquí. Y bastante mejor que la media de países europeos. De hecho, el ratio de incremento de Estados Unidos con respecto a Europa es la mitad, el ratio de incremento en la actualidad, en todo el periodo. Y en España ha pasado lo que tenía que pasar. Lo que veíamos en el gráfico anterior, que la correlación era casi perfecta entre emisiones, dada la tecnología actual, y crecimiento económico, pues que ahí han seguido las emisiones, como ven. Las emisiones han seguido pues con el crecimiento económico, como tenía que pasar. Eso sí, a un coste adicional grandísimo por intentar implementar el protocolo de Kioto y las penalizaciones, además, que lleva consigo. ¿Cuáles son las alternativas? Pues tenemos muchas alternativas. Uno, dicen que laissez-faire, y esa sería una posibilidad. Hay muchos que dicen lo que habría que hacer pues sería simplemente seguir como estamos, tranquilidad, relajación, desarrollarnos, y en el futuro, si de verdad hay un problema, seremos mucho más ricos y estaremos mucho más en situación, en posibilidades de atajar el problema si de verdad aparece, ¿no? Otra posibilidad son desgravaciones, si queremos algún tipo de medida preventiva, desgravaciones fiscales. Deducir fiscalmente a todo lo que quiera, implementar tecnologías que vea que sí son rentables a largo plazo en su negocio, pues no se le cobran impuestos por esas nuevas inversiones que realicen. Curiosamente, cuando a un ecologista se le plantea, y a los intervencionistas en general, esta solución, te miran como el diablo. ¿Cómo es posible? No, yo lo he tenido muchas veces en programas de televisión con Greenpeace y demás. Te dicen que ni hablar, degradaciones parece lo peor que se puede hacer en el mundo. Pero yo, sin embargo, no conozco ningún incentivo más poderoso. Si de verdad hay tecnologías que sean viables y mejores, no consigo un incentivo más poderoso que quitarle los impuestos a un empresario y decirle, pues mire, usted, por lo que invierte aquí, no deja de pagar. Pues vale, y encima pongo un logo que pongo que soy verde y seguro que vendo más todavía. Otra solución son los sumideros, es decir, captar de forma natural el CO2. Y por ejemplo Australia, que no entró en el protocolo de Kioto, decidió hacer esto, plantar millones y millones de árboles, y esto nos cuesta muy barato. Además, íbamos a hacerlo de todas formas, lo ampliamos un poco y captamos mucho CO2, porque los bosques en crecimiento captan más CO2 del que emiten. Esto sería una solución. Los ecologistas, curiosamente, también dicen que ni hablar de esto, que esto no es una solución. Me pregunto por qué. Otra solución sería la energía nuclear, es decir, quitar las barreras a la energía nuclear. Y con la energía nuclear, que tiene unos costes muy bajos, pues que se produzca energía, porque la energía nuclear no emite CO2, pues producir energía con energía nuclear. Otra supuesta solución son las energías verdes. Estas tienen, bueno, la energía nuclear, perdonen, ni que decirles tengo que los ecologistas dicen que ni hablar. En Guatemala ni siquiera quieren oír hablar de la energía hidroeléctrica. Ni energía ni una clase, efectivamente. Otra posibilidad, esta es la que sí quieren ellos, son las energías verdes. El problema de estas energías es que precisamente eso, que están muy verdes. Y al estar muy verdes no son económicas y lo que harían es empobrecernos bastante. Sin embargo, tanto el presidente Zapatero como el presidente Obama dicen que hay que combinar racionamiento con esta, justo esta, la que no es de mercado, la única de todas las soluciones que hemos visto que el mercado jamás haría, a día de hoy, en el futuro posiblemente sí, cuando se haya desarrollado, es la que dicen que tenemos que implementar. Pues bien, a nivel social yo creo que esto más bien es una energía gris, más que una energía verde, porque lo que haría, como digo, es disminuir mucho nuestro nivel de vida, especialmente en los países que más necesitan de energía para su desarrollo. President Obama has often pointed to Spain as a model for a country that has invested heavily in environmentally friendly technology. But now there is evidence that when it comes to the economy, going green actually cannibalizes the existing workforce. Correspondent Jen Green looks at the numbers behind the hype. Pretty soon we'll see more companies constructing solar panels, and workers building wind turbines, and car companies manufacturing fuel-efficient cars. President Obama continued to talk up green jobs today as one of the strategies he's focusing on as a means to rev up our economy, while also reasserting America's standing in the global marketplace.
Over the last several months, he's made a number of references to how our overseas counterparts are succeeding, while the U.S. watches and waits. Will America watch as the clean energy jobs and industries of the future flourish in countries like Spain, Japan, or Germany? Think about what's happening in countries like Spain, Germany, and Japan, where they're making real investments in renewable energy. Spain generates almost 30% of its power by harnessing the wind, while we manage less than 1%. But a new report out of Spain says that if that... Bien, como ven, el presidente Obama está realmente empeñado en que esta es la solución para la crisis, además dice, es que la tendríamos que hacer de todas formas, dice él, para el problema del calentamiento, pero es que además nos va a sacar de la crisis. El motivo es porque va a crear green jobs, va a crear muchos puestos de trabajo verdes, ¿no? Pues bien, y dice, fíjense en España, porque España, como les decía antes, ha sido el país que más ha empujado por esta solución, por combinar el racionamiento con la subvención de tecnologías de producción energética verde. Y también Zapatero decía que esto servía para dos cosas, para cumplir con Kioto, para solucionar el supuesto problema del calentamiento global y además para crear puestos de trabajo y mejorar nuestra economía. Sin embargo, hay un problema y es que esa economía verde requiere de una subvención continua, es decir, de una lluvia de millones verdes por parte del gobierno para que realmente funcionen esas tecnologías, ¿no? En el caso de España, ha habido que subvencionar, para convertirnos en el líder mundial en energías verdes, que somos en este momento, ha habido que subvencionar esas tecnologías con aproximadamente 28.000 millones de euros en los últimos 8 años. 28.000 millones de euros. Claro, esos 28.000 millones de euros salen del bolsillo del contribuyente o salen del resto de la sociedad en cualquier caso. Hay que sacarlos de la parte productiva de la sociedad y ponerlo en estas tecnologías que no son tan productivas y que necesitan de subvenciones para que existan, porque por sí solas en el mercado libre no existirían. Claro, esa lluvia de millones lo que hacen es generar, y lo que han hecho en España es generar una burbuja, una enorme burbuja, una burbuja renovable, como le llamamos ahí, una burbuja verde, que va creciendo, y a medida que va creciendo, lo que necesita es más dinero verde, más dinero que inyectarle para que la burbuja sea sostenible, para que siga aguantando y siga a medida que va creciendo, ¿no? Cada vez más y más empresas se apuntan, todo el mundo quiere apuntarse, los políticos se apuntan a presumir de quién es quien más burbuja ha creado, los lobbies se apuntan a decir que quién es quien mejor sostiene la burbuja, los consumidores se apuntan a decir que tienen un contrato, porque ellos no lo están pagando de forma directa, que tienen un contrato verde con su compañía eléctrica, y todo el mundo juega con la burbuja, ¿no? El problema es que jugar con la burbuja suele ser muy peligroso, es decir, no es sostenible, y muy difícilmente estos jugadores que no son responsables porque no están jugando con su dinero van a poder jugar con la burbuja por mucho tiempo. Otra repercusión interesante es que en España todo el mundo quería jugar con la burbuja y se formaron pues colas o listas de espera para entrar en el mercado verde. Es decir, todo el mundo quería producir verde. ¿Por qué? Porque te caía la lluvia de millones inmediatamente encima. Para que se hagan una idea, si tú producías energía verde, energía renovable, no solo te caía la lluvia de millones, sino que la compañía distribuidora de energía más cercana estaba obligada a comprártelo a esos precios establecidos, subvencionados por el gobierno, que en el caso de la solar era un 575% por encima del precio de mercado, por encima del precio del pool. En el caso de la energía eólica era un 100% por encima del precio de referencia. Claro, todo el mundo quería, si resulta que tiene garantizada la compra, la tiene garantizada muy por encima del precio de mercado, todo el mundo quiere entrar. Realmente no es un negocio, no tiene ningún tipo de riesgo, es una renta segura que consigues del resto de la sociedad. Todo el mundo quería y se forman las famosas listas de espera, porque media España quiere entrar en el negocio, pero claro, tiene que salir de otra media España, de algún lado tendrán que salir esos recursos, ¿no? Y claro, a medida que la burbuja va creciendo y que la lista de espera va acrecentándose, ocurre por un lado una cosa que es la corrupción, nadie quiere estar aquí. Nadie quiere estar por aquí, todo el mundo quiere estar, bueno, ¿van desfilando hacia dónde? Sí, hacia allá. Todo el mundo quiere estar por aquí, nadie quiere estar en ninguno de estos puntos. Entonces, claro, con esas subvenciones tan grandes que hay, todo el mundo pone dinero por debajo de la mesa para pasar de aquí a que le pasen a un puesto de por aquí adelante, ¿no? Claro, esto hace que a medida que la cola va aumentando y va entrando gente al mercado verde, hay que meter más aire, es decir, hay que meter más dinero verde. Y llega un punto que esto no es sostenible, porque el Estado cada vez tiene un compromiso mayor. Para que se hagan una idea, en España, a pesar de todo lo que se ha pagado ya a las compañías renovables, hay una deuda pendiente con las empresas eléctricas convencionales que le compran a las renovables de 16.000 millones
de euros. Y esa deuda pendiente principalmente deviene de la subvención a las energías renovables. O sea que hace falta más madera, cada vez más madera, y llega un punto que esto, como digo, no es viable. Y esto ya ha ocurrido, y que la burbuja pues explota, que era lo que cabía esperar. Mientras la burbuja crecía, evidentemente, si uno lanza una lluvia de millones sobre las energías renovables, pues ahí atrae empleo. Si lanza 28.000 millones sobre cualquier sector de la economía, pues va a traer empleo hacia ese sector de la economía. La cuestión es si es sostenible o no es sostenible ese empleo. Pues bien, el empleo que creaban las renovables es un empleo bastante inestable, que a mí me gusta llamarlo empleo subprime, porque de cada 10 empleos que creaba, realmente solo uno era mantenido en el tiempo, era en operación y mantenimiento, y el resto eran empleos relacionados más bien con la instalación y la fabricación, que una vez la burbuja estalla, pues no sirven absolutamente para nada esos empleos, ¿no? Una vez la burbuja estalló, lo que ocurrió es que las compañías verdes, más que crear empleo, lo que han hecho es despidos verdes, y de forma masiva. Aquí ven este cartoon, este chiste, en el que un ecologista le dice a alguien en una cola, ¿tiene usted un minuto para el medio ambiente? Y le contesta el de la cola, gracias a ustedes, chicos, tenemos todo el día, y están en la cola del paro, ¿no? Eso es chistoso, pero es una realidad que está ocurriendo en este momento. En el último año, las compañías de renovables han despedido a varias decenas de miles de personas y siguen despidiendo. Hace 2 semanas, BP cerró sus 2 plantas de fabricación eólica en España, solar, perdón, en España, y continuamente cada semana tenemos una nueva noticia de empresas renovables que cierran porque la burbuja simplemente ha reventado, no era sostenible. También tenemos otro problema y son las deslocalizaciones. El alto precio de la energía, lo que conlleva es que a muchas empresas intensivas en energía no sean rentables más en España y se vayan a otros lados. Por ejemplo, acerías o empresas de acero inoxidable tan famosa como Acerinox, la segunda mayor del mundo, que es española, pues ha ido deslocalizando hacia Estados Unidos, hacia Kentucky, hacia Sudáfrica y ahora hacia Malasia. Pues bien, como les decía y como decía antes Obama, Estados Unidos ahora quiere copiar el caso de España, de forma totalmente incomprensible para alguien que mire con ojos mínimamente objetivos cuál ha sido la historia de las energías, del apoyo verde en España. Nosotros desde el Instituto Juan de Mariana hicimos un estudio recientemente en el que tratábamos de explicar sencillamente todo esto que le estamos explicando, cuál ha sido la historia de esa subvención de las renovables en España y cuáles han sido los efectos. Y si era cierto que esto nos podía sacar de la crisis porque iba a crear mucho empleo verde. Bien, primero medimos la cantidad de millones que han hecho falta, que ya se los conté antes, que eran 28.000 millones de euros. Eso por trabajo creado, que fue otra cosa que calculamos cuántos trabajos realmente han creado, y por empleo generado, tocaba a 770 y pico mil dólares por empleo creado. Una suma para la cual no haría falta que nadie fuese productivo. Con esa subvención por trabajador podrías tener a alguien sin producir nada el resto de toda su vida laboral y aún así tener beneficios. Y lo siguiente que hicimos fue calcular si ese dinero lo dejásemos en el resto de la economía, no lo sacásemos, cuánto se genera en el resto de la economía con ese capital. Y o sea, el coste de oportunidad. ¿Cuánto se hubiese generado, cuánto empleo se hubiese generado en el resto de la economía si no te lo hubiese llevado hacia las renovables? Y el resultado fue que por cada empleo que se creaban las renovables, la economía hubiese creado 2,2 empleos. Luego, en realidad, estamos destruyendo empleo en vez de crearlo. Difícilmente eso nos puede sacar. El estudio, afortunadamente, ha tenido bastante éxito y ha sido citado en el editorial de The Economist de hace 3 semanas, en el Wall Street Journal, en Bloomberg, en el The New York Times y muchos, Bloomberg y otros medios. El portavoz del Congreso, de la Casa Blanca, Robert Gibbs, fue preguntado hace poquito por nuestro estudio y le decían, oiga, usted dice que va a sacar a la economía gracias a los empleos verdes que va a generar, pero hay un estudio de un equipo de la Rey Juan Carlos, del doctor Gabriel Calzada, Raquel Merino, Juan Ramón Rayo, en el cual afirman que por cada empleo que se crea, en realidad lo que estamos haciendo es destruir dejar de crear otros 2,2 empleos en el resto de la economía. Y el tal Gibbs dijo, yo creo que eso es erróneo. Le preguntaron los periodistas, ¿y usted se lo ha leído? No, yo no me lo he leído, y hubo bastantes risas ahí en la Casa Blanca. Bueno, lo cierto es que si realmente lo que queremos es crear empleos y lo que queremos es salir de la crisis, si lo que queremos es cuidar el medio ambiente
Y si lo que queremos es una sociedad y un desarrollo humano y social lo más en armonía posible con el medio ambiente que se pueda, que humanamente se pueda, lo único verde que yo creo que tenemos que tener es a esta señora de aquí que va de verde. Muchas gracias. Y estoy... Un comentario, esto reciente, el Environmental Protection Agency ya declaró que los gases de greenhouse gases se volvieron se llaman malos para los humanos. Ya con eso, sin necesidad de ninguna otra legislación en Estados Unidos, pueden entrar y hacer todas las barbaridades del mundo en la economía americana. Entonces, una noticia malísima, fue hace como 2 semanas. Sí. El otro es el carbon tax, que está hablando Obama seriamente. Sí, con respecto a lo primero llevan años debatiéndolo, porque ocurre una cosa, el CO2 no es tóxico, no mancha, es inodoro. O sea, llamar al CO2 un contaminante resulta algo, o sea, que digas que calienta, vale, que puede provocar efecto invernadero dadas determinadas circunstancias, de acuerdo, pero contaminante es algo que la comunidad científica se asombraba cuando oían esto, ¿no? Y sin embargo, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ha terminado por aprobar que es un agente contaminante. Sí, es cierto y es peligroso porque una vez que declaras algo agente contaminante, para muchas cosas la propia agencia puede actuar y no necesitas ni siquiera pasar leyes en muchas ocasiones, ¿no? Y con respecto a lo segundo, ¿cuál era? ¿Qué era? El carbon tax. Sí, por desgracia, incluso ya no solo carbon tax, sino que últimamente está hablando de racionamiento también. No sé en qué va a quedar. Hillary Clinton habló hace 2 días, estuvo hablando de que a lo mejor Estados Unidos se decidiría por un sistema de racionamiento. Yo voy para Washington, de aquí voy para Washington y voy a tener reuniones con múltiples grupos en el Congreso, foros en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, hablando de todo esto precisamente. Y ya en una ocasión que se estuvo hablando, ya ha habido varias ocasiones en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos en el que se ha hablado de entrar en un esquema como el de Kioto. En la primera ocasión fue en el año 97, el vicepresidente era Al Gore, y por unanimidad el Senado dijo que ellos no firmaban un tratado de racionamiento. Por unanimidad, o sea, Al Gore no fue capaz de convencer ni un solo demócrata dentro del Senado. La segunda ocasión fue hace 3 años, y a mí me invitaron a hablar en esa ocasión, hablar sobre el sistema de racionamiento, cómo funcionaba y demás. Y bueno, muchos demócratas se convencieron de que aquello no era la vía y tampoco salió adelante, pero ya el margen fue más ajustado. Y en esta ocasión, pues, era el proyecto Lieberman, recuerdo, y en esta ocasión no sé qué va a ocurrir, pero yo, a pesar de que tienen control sobre las cámaras, yo no tengo todas conmigo con que lo vayan a sacar adelante, porque hay muchos demócratas, como saben en Estados Unidos, pues no te elige el partido, sino te elige tu circunscripción, y yo creo que hay muchos demócratas que entienden cuáles son los efectos, y además creo que somos unos cuantos los que vamos a estar continuamente yendo a Washington a explicar cuál es la experiencia en otros países, y espero que eso sirva de algo. Muchas gracias a ustedes.